Bueno, el rol de las mujeres en la actualidad del panorama internacional es un rol muy activo, pero sobre todo en el escenario de el confinamiento por la pandemia por COVID-19, la violencia, los escenarios de violencia se han recrudecido, ya que las mujeres se encuentran en un proceso de encierro, pero también de sobrecarga laboral, donde se hablaría de una doble y hasta triple jornada. La primera sería trabajo laboral asalariado, que ahora se hace desde casa. En muchos casos esto no es posible, las mujeres tienen que seguirse desplazando, ya que se concentra en esta población una desigualdad estructural en cuanto a la justicia económica, y también hay otra parte, la parte de la no conciliación entre trabajo-vida, donde se hace que más difícil para las mujeres tener un trabajo asalariado en sin ir en contra o sin perjudicar también las labores de cuidado que no son asalariadas y que tienen que ver con cuidado de los familiares, de los hijos, con las labores del hogar. En este caso sería una segunda jornada laboral no pagada, pero además hay una triple jornada que tiene que ver con la cuestión de las mujeres que no tienen tiempo para sí mismas y que también se están enfermando. Sin embargo, dentro de estas violencias estructurales y estructurantes del sistema de género, hay una violencia que está tomando cada vez más fuerza en el continente y en el mundo, pero en el caso de México vemos cómo la escalada de feminicidios ha pasado de 2019 de 7 feminicidios al día el primer trimestre del 2020, un poco antes de la pandemia, a 10 feminicidios al día, y en estos momentos, 8 meses después de que se declara la sana distancia o la campaña para el confinamiento por COVID-19, las cifras han crecido y se habla aproximadamente de 11 feminicidios diarios, lo cual es alarmante porque nos habla de un fallo estructural en las democracias contemporáneas, donde se suscriben pactos en los cuales la igualdad es formal pero no es sustantiva, lo que quiere decir que el Estado internacionalmente está fallando en la protección de los derechos a la no violencia de las mujeres, sobre las mujeres. Bueno, los tipos de violencia a los que las mujeres se enfrentan son de diversos tipos, son estructurales y estructurantes. Una, para empezar, es la violencia del género, no solo de género, sino la violencia de ser asignadas como mujeres, y en este sentido, históricamente, en la cultura patriarcal, ser asignadas como un segundo sexo que tiene menos derechos y menos accesos solamente su género. Y en este sentido hay violencias físicas, violencias económicas, violencias simbólicas, violencias, incluso violencias digitales, ¿no? En el contexto más contemporáneo, pero las que se han recrudecido a través de el aumento del feminicidio y de las violaciones y del embarazo infantil, por ejemplo, son violencias de orden no solo simbólico, sino también material, y en este sentido la violencia más cruel y más la cúspide de la violencia contra las mujeres sería el femicidio, el feminicidio, como se le conoce. Estos dos términos se le conoce al asesinato de mujeres solo por el hecho de serlo, y se ha recrudecido por transversales también que tienen que ver con violencia patrimonial y económica, pero también con violencia etaria, ¿no? Ha habido en los últimos años un ascenso de asesinatos de mujeres muy jóvenes o incluso de niñas, y en este caso las violencias se intersectan y no son solamente de género, sino también tienen que ver con raza, clase, edad, eh, disidencia sexual, condición migratoria y una serie de variables que van complejizando el mapa de las violencias en contra de las mujeres, y que también estructuran de alguna manera las condiciones tanto simbólicas como culturales en las cuales el feminicidio no solamente es el acto atroz de matar a las mujeres, sino también la construcción de unos consensos culturales donde la muerte y el asesinato de mujeres no se consideran tan importantes como, por ejemplo, para hacer una protesta social multitudinaria, en detrimento justo de actos como, por ejemplo, el hecho de grafitear paredes, que sí resulta
una molestia o una incomodidad muy fuerte en algunos sectores de la población, lo cual nos muestra una inconsistencia importante en lo que entendemos como valioso y defendible y en lo que entendemos como vidas valiosas o vidas vivibles y en este sentido la población mexicana y su apoyo a las manifestaciones feministas por un lado o su rechazo por el otro nos hablan de un termómetro social que está muy polarizado y que desafortunadamente inclina su balanza hacia la injusticia y hacia la crueldad hacia las mujeres. Bueno, hay varias acciones. Para empezar, podemos hablar de la no reproducción de la cultura machista a través de no reproducir chistes machistas o opiniones sexistas. También en la educación de los infantes desde muy pequeña edad, no educarlos en la cultura del machismo y de la violencia, sino más bien en una cultura más pacífica en donde los dos géneros puedan conciliarse de una manera más armónica, pero también a nivel ya de búsqueda de justicia y a nivel de instituciones, hay que buscar una suerte de rendición de cuentas de los fallos que está teniendo las democracias contemporáneas y los estados contemporáneos para crear no solamente un sistema de justicia punitivo, sino más bien reconfigurar la noción misma de justicia y pensar también en la reparación de las víctimas o de los familiares de las víctimas para pensar en una justicia no solo restaurativa, sino una justicia transformativa con enfoque feminista. Esto quiere decir una justicia que no base todo su poder en el castigo y en el punitivismo, sino más bien en formas de construcción de paz verdaderas y duraderas para que el contexto social y el tejido social roto se reconfigure de una manera que ya no reconfigure estas intersecciones de femenino y masculino como dos lugares o dos polos opuestos en donde la masculinidad tiene una jerarquía superior a la feminidad.